El Bueno, internacionalismo proletario se acabó, Fidelio. el- la solidaridad y el internacionalismo no se acabaron. Edmundo González es una persona que en El Salvador participó en una forma u otra en el asesinato de los sacerdotes, en el asesinato de las monjas. El presidente de la República no puede invitar a esos expresidentes, invitar a un candidato que está defendiendo y diciendo que él ganó, llevarlo al Palacio Nacional y desde el Palacio Nacional, que ya es comprometiendo a la República Dominicana, comprometerlo con una acción de ese tipo. Los acontecimientos políticos de la región del Caribe preocupan. Nos preocupa mucho, obviamente, la situación de Haití, nos preocupa lo que está pasando en Puerto Rico, en donde hay una seria crisis, nos preocupa la profunda crisis energética y política que hay en Cuba, nos preocupa la crisis que hay en Venezuela, la que hay en Nicaragua, la situación que se está dando en algunos países que ya tienen elecciones este año, adelantadas. Ecuador va a tener que adelantar sus elecciones presidenciales. Sí. Pero bien, Bolivia va a tener elecciones en donde hay una seria división política de los mismos seguidores de un partido, los mismos, el mismo protagonista, el presidente Arce, Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Bueno, pues todo eso que surgió de un movimiento popular, todo eso forma parte de una preocupación global. En el momento en el que Donald Trump se va a instalar como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Hemos invitado a Fidelio Despradel, que es el secretario político del partido Alianza País, y un político de una gran experiencia. Él es el fundador del movimiento revolucionario 14 de junio, él forma parte, digamos, de una generación política que ha vivido todo el proceso democrático de República Dominicana, desde la caída de la dictadura de Trujillo hasta hoy. Y antes. Y antes, porque estuvo participando en movimientos y actividades antitrujillistas. De manera que agradecemos que Fidelio esté con nosotros y nos ayude a entender este momento particular del día de hoy en que estamos, en que la derecha y la ultraderecha están absolutamente empoderadas en todas partes. Ganaron las elecciones en Argentina, ya antes previamente con Bolsonaro la habían ganado en Brasil, y en El Salvador se instaló una dictadura de derecha con Bukele, y hay países en donde la derecha tiene, digamos, prácticamente el control, y la ultraderecha. Entonces, en ese contexto, ¿qué representa para Fidelio Despradel como político y hombre de experiencia, que conoce bien la historia, la llegada nuevamente de Donald Trump al poder con el discurso que él tiene? ¿Qué representa eso para nosotros? Nosotros somos un oasis en el Caribe, República Dominicana. Sí. Bueno, eso es parte de lo que yo, en un documento que te he prometido, que te voy a traer, planteo como el proceso de decadencia y de crisis de la hegemonía de los Estados Unidos, que se consolidó a mediados de la Segunda Guerra Mundial por el rol principalísimo que jugaron los Estados Unidos en la lucha contra el fascismo y contra Hitler. Eso es parte de esa situación. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos están viviendo la crisis de su hegemonía mundial. Y en ese sentido, el unilateralismo que ha habido hasta ahora, donde los Estados Unidos ha sido el mandamás en todos los procesos políticos, estamos viviendo un tránsito hacia una multipolaridad que abre las puertas para que cada país y cada pueblo y cada sector que se llame a sí mismo como revolucionario, de izquierda, de vanguardia o interesado en el futuro de su patria, tienen que entenderla con claridad para realizar todas las tareas de acumulación que hay que realizar para que el proceso que se va a abrir
en la medida que se profundice la crisis de hegemonía de los Estados Unidos y pasemos de esa unipolaridad a la multipolaridad, donde cada pueblo y cada país tiene que buscar su propio camino, cuente con sectores progresistas y revolucionarios y personas honestas que puedan ir convergiendo para que cada país busque su propio camino. Pero los chinos en esa multipolaridad no son revolucionarios ni practican la solidaridad proletaria internacional ni socialista. Bueno, son un capitalismo que en definitiva ellos apoyan cualquier dictadura y todo el mundo lo sabe. Ellos van a pasar a ser el país hegemónico. Hegemónico. En el mundo. Pero eso la no primera potencia. Pero eso no significa... Dentro de 5 años. En esa multipolaridad. Sí. Eso no significa que los chinos vayan a promover la revolución en ningún lugar. Pero no, es que estamos viviendo una etapa en la cual es la consolidación de los cambios democráticos necesarios en estos países para transformar la realidad que en una forma u otra vivimos todos los países, por ejemplo, de América Latina. Lo que tú estás planteando de Bolivia, por ejemplo, donde tú identificas un enfrentamiento entre 2 sectores y 2 líderes del proceso revolucionario de Bolivia, una cosa absurda, absurda. Es parte de una, vamos a decir, de una cultura que se fue y se ha venido apoderando de los sectores más sanos, porque digo sanos, más revolucionarios, más activos, que con todas las intenciones del mundo se han colocado en la vanguardia y le ha costado la vida a media generación de todos esos sectores. ¿Fue en Bolivia que murió el Che? Sí. Entonces, en ese sentido, el mundo está viviendo una situación del tipo de la que te estoy planteando. Pero digo, ¿quién representa la posición progresista, revolucionaria, socialista en el mundo hoy día? ¿Quién lo representa? Los sectores que entiendan esa situación y empiecen a actuar en dirección a lo que conversábamos hace un momento fuera de cámara. Bien, pero digamos, Putin es ultraderecha y todo el mundo lo sabe. Y es imperialista y quiere una Rusia grande, como la Rusia, como la ambición zarista de siempre, ¿no? Sí. Bien. Ahora, si no es Rusia, tampoco es China, es Vietnam, es Corea del Norte. Pero es que, fíjate bien, incluso tú me conoces hace mucho tiempo. Mucho. Tú sabes perfectamente que... Además leí tu memoria, los 2 libros, los 2 tomos, los 2 tomos de tu memoria. Tú sabes perfectamente que Fidelio nunca ha estado en un grupo dentro del proceso revolucionario, sea el 14 de junio y lo que ha pasado después, sí. En una posición de nosotros somos pro-chinos y aquellos son pro-soviéticos. No, yo siempre he estado, y yo insisto en eso, en una posición de buscar los caminos propios. Incluso yo tengo anécdotas. Cuba es un país que nosotros respetamos desde el principio, que agradecimos muchísimo el rol que jugaron cuando triunfó la revolución y ellos apoyaron a los dominicanos en la expedición del 14 de junio del 59, pero yo siempre tuve contradicciones con Cuba y en la medida que se fue pero tu práctica política, tú te fuiste en la guerrilla de noviembre del 63 con Manolo y un grupo, cientos de jóvenes que se fueron en diferentes frentes del 14 de junio. Y eso fue foquismo, eso fue pensar que el proceso cubano podía ser un ejemplo en República Dominicana. ¿O sí o no? Es así. Es así. Porque esa era la idea del momento. Digo yo, la corriente más sana que había en la República Dominicana. Cuando Manolo dice el discurso, si siguen haciendo esto y nosotros sabemos dónde y analiza todo lo que estaba pasando. Las escarpadas montañas nosotros sabemos dónde están las escarpadas. Y sabemos ir hasta ella para conquistar la libertad. Y nosotros teníamos centros de entrenamiento. Pero China financiaba y China
entrenaba a dominicanos. Bueno, yo estuve 2 veces entrenando. Tú estuviste entrenándote en China, sí. Pero ya los chinos no practican eso, nada de eso. No. En absoluto. No. A los chinos no importa, ellos apoyan a los talibanes, apoyan a Kim Jong-un y apoyan a cualquier régimen dictatorial, en cualquier lugar. El internacionalismo proletario se acabó, Fidelio. La solidaridad y el internacionalismo no se acabaron. Deben ser practicados para construir una alternativa en la República Dominicana, que es lo que yo considero que es la responsabilidad principal, y es una alternativa democrática, porque no es para dar un salto hacia el socialismo, ni mucho menos, ¿tú entiendes? Para pero hubo versiones diferentes. Había quienes decían que había que hacer la revolución democrática, sí, aquí, sí, primero, sí. Y después y otros decían, no, es socialista. Y otros decían, no, es socialismo. Sí. Nosotros defendíamos que era una revolución, un cambio democrático, pero defendíamos también que había al interior de la izquierda que haber una izquierda socialista, con un pensamiento socialista. Y nosotros en la década del 70 desarrollamos un trabajo muy importante para vamos a decir, persuadir a una serie de grupos de que era necesario. A mí me interesa, a ver, yo te voy a presentar 2 extremos. Uno, Puerto Rico establece en el año 50 el Estado Libre Asociado con Luis Muñoz Marín y se anexiona prácticamente a Estados Unidos. Sí. Ahora la gobernadora de Puerto Rico, la señora González, está pidiendo que se produzca un plebiscito para decidir la entrada de Puerto Rico como Estado más de la Unión Americana. Sí. Puerto Rico está en crisis. Puerto Rico, sí, el hecho de haberse unido a Estados Unidos como Estado Libre Asociado, sí, no le ha resuelto su problema. Sí. Tuvo crecimiento y hoy sigue siendo financiado por Estados Unidos. Sí. Sí. Y el otro extremo es Cuba. Y denostado por los presidentes. Por Trump y compañía. Sí. Y el otro extremo es Cuba, que declaró en el 59 la revolución, luego se proclamó socialista, se separó del imperialismo, ayudó a la guerrilla en cualquier lugar de América Latina y África, y Cuba está pasando por una crisis hoy de alimentación, de energía eléctrica, de producción, crisis política, libertad, todo está en crisis en Cuba. Entonces, tenemos 2 extremos, Puerto Rico y tenemos Cuba. ¿Cuál de los 2 ha tenido mayor responsabilidad en el fracaso de la solución de su pueblo? ¿El socialismo o el capitalismo? No, tenemos que partir, en el caso, por ejemplo, de Cuba, lo que significó hasta el día de hoy, ya eso se desbarató. Las sanciones que desde ese momento, desde el 59, los Estados Unidos le plantearon. Eso hace 65 años ya, Fidelio. En 65 años la revolución pero óyeme lo que pudo haber resuelto los problemas de Cuba, de productividad, de alimentación, de exportaciones. Los cubanos no tienen, nadie le presta a los cubanos porque nunca han pagado. Óyeme bien, Cuba durante todo ese tiempo no podía recibir una mercancía que tuviera un componente hecho en los Estados Unidos. 50 o 60 años. Pero al mismo tiempo, Cuba se apoyó 100% en la Unión Soviética. Y la Unión Soviética era burocrática. Y eso alentó una corriente burocrática. Pero Cuba es el país más conservador de América Latina, dirigido por ancianos. Óyeme bien, y pusieron a Díaz Rangel ahí. Pero nada, es que solo ha habido dos gobiernos ha habido en Cuba desde el 59, Fidel Castro y Raúl Castro, 2 hermanos, y se acabó. Y no hay revolución, y no hay progresismo, y no hay libertad, no hay partidos políticos, no hay oposición, no hay exportaciones. Increíble cómo el fracaso de la revolución cubana afecta a la revolución en todos los demás países del continente. La revolución cubana. Y Nicaragua hizo una revolución y ha terminado con un dictador peor que Somoza. Bueno, eso de peor que Somoza podemos conversarlo. Pero es que fíjate bien, tú tienes que tener cuidado
No, tienes que tener cuidado porque entonces te colocas en una posición que yo no te identifico, No me en esa posición. De acuerdo. No te identifico. Bien. Incluso te estoy invitando a que nos tomemos unas copas de vino para pasarnos 2 o 3 horas conversando sobre esta situación, porque el programa no dura tanto tiempo para eso. Sí. Pero tú no puedes no puedes llegar a conclusiones, vamos a decir, radicales como la que estás planteando, sin entender los factores que incidieron en cada caso. En el caso cubano, ningún país ha sido sometido a las sanciones y a la crudeza y a la agresividad con que Cuba se fue sometida durante todo hasta ahora. Tú tienes un país que fue más masacrado que Cuba, Vietnam. Sí. Vietnam, exactamente. Vietnam, bueno, pero Fidelio, hizo una revolución, pero eso no contradice y proclamó el socialismo, y lo dirige el Partido Comunista. Pero eso no contradice lo que te estoy diciendo ahora mismo. Al mismo tiempo, Cuba se tuvo que apoyar y se apoyó en la Unión Soviética. Y yo recuerdo muy bien una conversación mía con alguien que nosotros le llamábamos Jesús y que yo nunca he sabido cómo se llama, que era en ese momento el embajador de Cuba en Nicaragua. Y yo pasé por Nicaragua y voy a ver a Jesús, porque Jesús yo me he entrenado 2 veces en Cuba y 2 veces en China. Yo fui a visitar al embajador de Cuba y estamos conversando y hay una mesita como esta con un vidrio ahí y estamos conversando, pero tenemos diferencias. Pero diferencia entre revolucionarios. Yo no estoy de acuerdo con una serie de cuestiones que me está diciendo Jesús y él no está de acuerdo con otras cuestiones mías. Y en un momento determinado, yo no es que me violento, sino yo soy así, mírame cómo estoy moviendo las manos y cosas, y dice así, ¡can! Y se rompe el vidrio de la mesa. Y entonces Jesús me dice, pero ven acá, Fidel, ¿y tú crees que yo te estoy grabando esta conversación? Pero ¿qué pasa? Lo que te estoy diciendo con esto es planteándote una imagen de cómo lo que estaba pasando en aquellos momentos en América Latina y en el mundo. Cuba se fue burocratizando y eso es una cuestión que yo le he combatido siempre, en una actitud de relación fraternal, de apoyo solidario, siempre, porque yo no me equivoco, yo porque se cometan tales y tales errores históricos, bueno, yo te estaba narrando la conversación con un amigo íntimo, que lo voy a mencionar ahorita, donde él decía, nos hemos hecho mucho daño entre nosotros mismos, y nos hemos golpeado y nos hemos debilitado y tenemos que superar eso. Y yo le dije inmediatamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y voy esta noche a incluirlo en un documento que estoy terminando, porque estoy totalmente. Entonces, Jesús me dice, ¿tú crees que yo te estoy grabando? Pero eso es lo que refleja. Eso es lo que refleja, es cómo el peso burocrático que significó que de Cuba tuviera que apoyarse en la URSS para poder sobrevivir al cerco norteamericano, fue una cosa grotesca y bárbara. Eso comienza con la crisis de los misiles. Eso comienza con la crisis de los misiles en el 62. Sí. Que Cuba permitió que Rusia instalara porque antes habían instalado misiles superpoderosos en la frontera de Estados Unidos. Pero antes habían instalado en Europa los cohetes apuntando hacia Rusia. Y lo que hizo Rusia ahí, yo no justifico. Rusia respondió y Cuba permitió que Rusia lo utilizara. Sí. Pero para negociar la eliminación de los cohetes en Rusia. Sí, pero eso contribuyó a que Cuba fuera cercano, porque el embargo vino a partir de ahí. No, empezó mucho antes. No, de ninguna forma.
Es evidente que tenemos distintos puntos de vista sobre esta situación. Sí. Y a mí me interesa muchísimo No, pero tanto yo... esta intervención que tengo aquí, como la conversación contigo, aunque siempre he tenido conversaciones constructivas sobre esto. Sí, porque hay sí. mucho que decir en relación a afirmaciones que tú estás haciendo, que si me meto por ahí, Ya, no, el de programa acuerdo. se nos va a ir por ese camino. Está bien, y de a mí me acuerdo. interesa tratar algunas cuestiones. No, vamos a tratarlo a son- partir de ahora. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos entonces vamos a entrar en la perspectiva tuya sobre lo que puede pasar en la región del Caribe y América Latina con las amenazas que desde ya ha estado expresando el nuevo presidente de Estados Unidos, Sí, Donald Trump. sí. Volvemos en un momento. Bien, Fidelio, me gustaría conocer qué va a pasar con todas estas demostraciones de poderío, de fuerza, el tema migratorio en Estados Unidos, el uso del aparato militar para deportar a millones de personas, el cambio del nombre del Golfo de México para que sea el Golfo de América, la anexión de Canadá, la anexión de Canadá a Estados Unidos, Sí. la conquista de nuevo del Canal de Panamá para Estados Unidos, para que los chinos no lo usen. Y comprar Groenlandia. Adquirir Groenlandia, todas esas cosas. A ver, yo quiero tu punto de vista sobre eso. Esos son pataleos y situaciones de un momento también de crisis, porque cuando yo te digo que en un análisis de los Estados Unidos, las 10 principales ciudades de los estados de los Estados Unidos, la gente se cae muerta en la calle, la gente se arrastra en la calle, la gente tiene que inventar en el carro su casa para con dos hijos o el hijo que tienen, dormir ahí y cambiarse por la mañana para ir a un trabajo donde el salario no le alcanza para comprar a crédito una casa, o mucho menos para alquilar una casa en ese momento. Esa situación en la nación que ha dominado el mundo durante décadas y décadas y décadas, y que ha sido el país más fuerte en ese sentido, refleja claramente una crisis profunda, profunda. Cuando yo veo esa foto, yo que soy una persona que tengo demasiados años analizando estas cosas, yo veo esa foto de las calles de Los Ángeles. Eso es lo del Miami, efecto del fentanilo, que es una nueva droga sintética. Pero no le echa la culpa al fentanilo, esa es la crisis de los Estados Unidos, donde el sueldo tuyo, que eres un técnico, que te has sacrificado y te has graduado, el salario que tú recibes ya no te alcanza para comprar una casa y darle una cultura decente Bien, a tus hijos. Bien, Fidelio, pero a mí me preocupa más que los norteamericanos votaron masivamente a favor de Donald Trump, que plantea una posición de el conservadurismo en extremo, la sinrazón, plantear cosas verdaderamente... Porque es una sociedad y además mentir, deliberadamente mentir. Un individuo condenado por los tribunales de su país por 34 delitos graves. Entonces, a mí me preocupa más eso que el tema del fentanilo. El pueblo norteamericano eligió a ese presidente. Sí. Entonces, eso es un reflejo. Y él tiene el control de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos. Pero eso tiene que ver mucho con lo que yo estoy insistiendo. Y tú ves ese fenómeno, pero no lo relaciona con lo que es la potencia norteamericana. No lo relaciona con eso. Esa es la crisis. Ahora, esa crisis no va a conducir, como no se produjo cuando el imperio mongol, ni cuando los dos imperios romanos, ni cuando Inglaterra, ni con Alemania, no va a conducir a que los Estados Unidos se conviertan en un paisito viejo, no, va a seguir siendo una potencia, pero la hegemonía que ha venido desarrollando, principalmente desde mediados de la Segunda Guerra Mundial, pero desde antes, es más, desde la doctrina de Monroe, esa crisis
la están viviendo los Estados Unidos ahora mismo. Esa crisis es parte de la situación. ¿Por qué? Porque eso ha roto la unipolaridad y ha abierto una multipolaridad donde cada pueblo, y eso es muy difícil, es fácil decirlo, pero es muy difícil, se ponga por encima de los daños que nosotros mismos hemos hecho y que se han creado para desarrollar alternativas democráticas. Lo que está en juego ahora mismo es que la crisis de los Estados Unidos hace que estemos viviendo en un mundo multipolar, donde cada país tiene más independencia para poder desarrollar las fuerzas internas que lo coloquen en la ruta de la superación. Ahora bien, es muy fácil decirlo, es muy fácil yo venir aquí y decir esto, pero cuando yo veo mi sociedad y veo en lo que han convertido la República Dominicana. Yo te iba a decir de Argentina, Milei ganó las elecciones el año pasado. Masivamente. Masivamente. Pero, se religió Bukele en El Salvador. Sí. Sin ninguna participación de nadie, con el 85% de los votos. Sí, pero nosotros tenemos que tener la amplitud para entender Mijail Bolsonaro se llamaba el Trump brasileño, sí, o latinoamericano. Sí. Y entonces. Pero al mismo tiempo aparece un juez no me acuerdo de qué estado de Brasil, que le hace un expediente a Lula y lo deja 3 años preso. Claro. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos viven invitando a los profesionales y a la República Dominicana, para que visiten su gran país. Claro. Pero mientras tanto Putin invade Ucrania. Y Putin invade Ucrania, Daniel Ortega se declara dictador y se impone y persigue a los partidos opositores y a todo el mundo. Sí, pero también ocurre que en países como México o países como Perú hay una situación que tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? En Perú no hay posibilidad de que un presidente se estabilice y de que haya un gobierno con continuidad. Pero háblame de México. En México se está estabilizando un cambio democrático del tipo del que yo te estoy planteando. ¿Tú crees que el modelo de Andrés Manuel López Obrador y Morena con Claudia Sheinbaum son un modelo? No solamente que va a avanzar y consolidar a México como una potencia, porque está creciendo grandemente, y además está recibiendo tanto de los Estados Unidos como de China y de otras potencias el interés de localizarse en México, para desde México producir para América Latina y producir para los Estados Unidos. Pero es la geopolítica, es lo que los chinos están haciendo. Su presencia en África, su presencia en el Medio Oriente, su presencia en América Latina, en todas partes, prácticamente todos los países de América Latina. Pero si tú tienes, después de que tú y yo, hace como un año que no teníamos este tipo de conversaciones, una visión de que en México las cosas están marchando mal, entonces tú y yo tenemos que hablar mucho para convencerte totalmente de lo contrario. Yo creo que hay cuestiones críticas. Por ejemplo, el cambio del sistema de elección de los jueces, por ejemplo. El modelo judicial, por ejemplo. Es un modelo que ha sido muy fuertemente criticado por los jueces, los miembros del Poder Judicial, sectores democráticos de México, etcétera. Y aún así, como quiera, antes de irse, Andrés Manuel López Obrador dejó establecido el nuevo modelo. Sencillamente. No. Dejó establecido. Él y la actual presidenta crearon las condiciones para romperle la dictadura que tenía la Suprema Corte de Justicia en México. Y ahora mismo la Constitución está establecido que el pueblo tiene que participar en la elección de los jueces. ¿Por qué? Porque ahí había un proceso de corrupción extraordinario. Extraordinario. Y eso se ha ido corrigiendo. Ahora se va corrigiendo en una sociedad que está tan enferma, vamos a decir así, aunque ahí hubo una acumulación de 3 periodos o 4, donde se fueron cambiando la situación. Tan enferma como tan enfermas nuestras sociedades. En la República Dominicana, el gran pueblo por el que nosotros hemos luchado y hemos arriesgado la vida y le hemos dedicado la vida, este pueblo ha sido pervertido, no, pervertido no es la palabra,
Pero el problema de sálvese quien pueda es el mecanismo fundamental. Y si yo llego a diputado o llego al poder, lo que la gente está esperando es que yo le dé la tajada. Pero tú fuiste diputado, sí, Fidelio, ajá, diputado nacional, sí, y tuviste una experiencia. Y te voy a traer mi memoria para que hagas lo mismo que hiciste con la memoria mía política, para que tú veas lo que yo hice en esos 4 años. Y yo no seguí porque creía que lo correcto era pasarle esa posición a otro compañero, porque yo pude haber seguido. Yo tengo todavía fuerza para decirte todo lo que te estoy diciendo, y en aquel momento yo lo tenía, pero con esos 4 años es suficiente. Pero yo te voy a traer la memoria para que tú veas, no hubo una protesta importante, ni un proceso importante como lo del medio ambiente y la lucha por la producción, etcétera, 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 donde Fidelio no estuviera apoyando la causa más correcta. No hay una marcha hacia el Congreso, incluyendo de los policías activos que estuvieron. Pero a mí me gustaría ver a la izquierda, más que en las protestas. No, pero déjame decirte. Yo digo, más que en las protestas, a mí me gustaría ver a la izquierda proponiendo, impulsando y llevando adelante políticas que sean en beneficio de la sociedad. Esa es la lucha. A mí me gustaría verlo eso. Esa es la lucha que yo he puesto en primer lugar. Porque nos acostumbramos a una cultura política de la protesta, ¿verdad? De la oposición. Sí. Del rechazo, de las declaraciones en contra, y nos hemos acostumbrado a eso y nos quedamos ahí, Fidelio. Entonces la izquierda, lamentablemente, las posiciones progresistas se quedaron en una especie de atomización que todo era protesta. A veces tú ves hoy día que hay gente que sale a protestar y llegan 7 y 8 personas en una protesta. Óyeme bien. Eso no puede ser, Fidelio. Sí, pero que tú hablando conmigo, tú no me puedes equiparar con todos los errores que se han cometido. No, pues yo no te lo estoy atribuyendo a ti. Yo te lo estoy diciendo a la izquierda en general. Déjame decirte, Aniana y yo, desde el 92. La querida Aniana Vargas. Sí, desde el 92 hasta el 2001 estuvimos en la Federación de Campesinos hacia el Progreso de Bonao. La madre de las aguas, sí. Y desarrollamos una lucha y derrotamos a una mina que ya estaba, no en la etapa de exploración, no, en la etapa de explotación. Frenamos de la empresa constructora que estaba haciendo un desastre allá. Una montaña hermosísima. Y fortalecimos todos los comités de esa asociación en blanco. Y esa federación hoy en día está en un proyecto apoyado por los distintos gobiernos, y yo creo que este gobierno debe apoyarlo. Pero qué bueno, pero desde el principio nosotros debimos ver eso de la izquierda. Pero entonces, Fidelio, no solamente en la protesta, enviándolo mejor al campo, haciendo la guerrilla, movimientos obviamente revolucionarios, pero que al final no terminaron logrando el éxito. Bueno, la federación ha terminado con una federación que tiene prestigio nacional e internacional, que ha tenido conquistas extraordinarias y que ahora mismo... Pero la lucha de los campesinos es micro, la lucha del movimiento obrero es micro, la lucha del movimiento cultural es micro, la lucha de las mujeres es micro, son micro luchas que deben unirse todas en función de un objetivo mayor de bienestar y de libertad. Sí. Ese es el proceso de construcción de un programa alternativo y de una política alternativa. Con tantos hombres valientes, trabajadores. Estamos inmersos en ese proceso ahora mismo, y cuando yo te entregue dentro de 3 días un documento, que te lo voy a entregar, pero es un documento para los aliancistas, tú te vas a dar cuenta perfectamente que ese es el problema central que yo estoy planteando ahí, porque es fundamental ahora mismo la construcción de una alternativa democrática. Una alternativa democrática, no socialista, porque el socialismo hoy día no representa ninguna utopía, ni un paradigma. Pero no es porque estamos renunciando al punto de llegada. Porque yo te estoy haciendo la pregunta. Es que estamos en esa etapa. En donde hay que construir en estas naciones un programa democrático alternativo, realmente alternativo, no un programa
donde se ofrecen muchísimas promesas al pueblo y después el pueblo se queda en la situación que está en la República ¿Dónde Dominicana. hay algo así hoy día en el mundo? En México se está construyendo En México. eso. ¿Qué otro lugar tiene otro proceso así alternativo? Bueno, yo creo que hay corrientes en América Latina que se están fortaleciendo en esa dirección. Ya. Y yo te puedo decir que los días que me queden, las semanas que me queden, los meses que me queden o los años que me queden de vida a mí, que le he dedicado toda mi vida desde los 17 años a la lucha, se lo voy a dedicar a eso. Ya. A crear a contribuir a crear las condiciones para la construcción de una fuerza alternativa. Pero tú estás consciente, Fidelio. No, pero déjame decirte, y cuando yo te dije ahorita que yo tuve una conversación antenoche con una persona, que sí. Después te lo voy a explicar sí. mucho sí. más, donde me decía, nosotros no hemos hecho daño entre nosotros mismos. Una cultura maldita que hemos desarrollado aquí. Pero en tu memoria, pero en tu memoria tú lo dices muy claramente. Exactamente. Y ahora y no solamente lo dices, tú pones los ejemplos e identifica quienes mantuvieron posiciones de fragmentación, de división, de separación. Exactamente. Eso es, pues está clarísimo. Pues con esas personas que tú estás entrevistando aquí, y yo te estoy diciendo no, por eso, lo que yo estoy. Y yo leí la memoria Cuesta Arriba de Rafael Charjú Mejía, en donde él plantea muy claramente, más claro lo plantea en su libro, He aquí la izquierda, en donde da todas las críticas, con una objetividad y una claridad mayúscula. Es verdad. Bueno, yo no sé Fafa, porque no conozco las memorias de Fafa. Entiendo que van a salir próximamente. He leído los libros de Narciso, que ha escrito varios libros, y Narciso mantiene una posición radical de, bueno, no ver críticamente los errores del pasado. Porque todo lo que se hizo... Pero fue esa persona con quien tuve la conversación que te estoy hablando con ahora. Narciso y Saconde. Con Narciso. Sí. Sí. Bueno, entonces, te dije que no lo iba a decir, sí, pero... pero muy bien. Pero aquí o sea, lo que aparezca en el documento que te voy a entregar de Fidelio de Pradel, de ese tipo, es producto de esa conversación, porque eso es lo que yo pienso. Líderes con una perspectiva... Si Manolo estuviese vivo... Hoy ya estuviese muy mayor, pero Manolo Tavares Justo fue un líder que debió vivir más tiempo. Y se sacrificó a los 31 años. Se sacrificó definitivamente. Camaño murió a los 42 años. Luego de haber encabezado el liderazgo de la resistencia dominicana a la intervención militar de Estados Unidos. Y ahí murieron tantas otras personas. Valdemiro Castro, Juan Miguel Román, tantos, Homero Hernández, Amín Abel, tanta gente que murió, Flavio Suero. Óyeme, de verdad que te digo, muchachitos, todos, o casi todos. Pero ¿a qué conclusión tú llegas con eso? No, que la izquierda no ha sabido construir una opción de poder. Ah, bueno, pero yo te puedo decir que sí, que estoy de acuerdo contigo. Pero ¿en qué terreno me coloco yo cuando adopto esa posición? Que yo voy a luchar hasta el último aliento de mi vida en esa dirección, para que en esta etapa, en la República Dominicana, en el medio de la crisis profunda del imperio norteamericano y de esa unipolaridad pasándose a una multipolaridad, en cada pueblo hayan los esfuerzos para construir esa opción democrática alternativa. En eso, ese es el problema central. Es que en estos países hay que entender cómo todo lo que tú estás diciendo se convirtió con una cultura, en una cultura. Y entonces, cuando esas personas me dicen, nosotros mismos nos hemos golpeado a nosotros. Pero es muy tarde reconocerlo ahora, Fidelio, lamentablemente. Entonces, ¿qué hago? No. ¿Tú quieres que me vaya a Jarabacoa a retirarme? Lo que digo es, en República Dominicana hay un proceso democrático en el que contribuyó la izquierda. La izquierda contribuyó con este proceso democrático que tenemos. Aquí hay elecciones libres, aquí se eligen presidentes. Y no hay denuncias de fraude ni de nada de eso. Se utilizan los recursos del Estado, pero bueno. En Nicaragua no hay elecciones. En Venezuela no hay elecciones, se las roban.
Entonces yo lo que digo, en Cuba no hay elecciones, entonces yo te estoy diciendo, me parece que hay una muy seria diferencia. Nosotros hemos crecido y tenemos satisfacción, tenemos seguridad alimentaria, tenemos garantía de empleo, tenemos atención en salud, tenemos derecho al trabajo, podemos salir, viajar, podemos, etcétera. Todos esos elementos que tú estás mencionando, cuando habla de salud, empleo, trabajo, etcétera, etcétera, son parte de un cambio democrático profundo, de una alternativa democrática que tiene que producirse en la República Dominicana y en otros países, con la convergencia no solamente de organizaciones, sino de personas, personas que entienden que tal y tal aspectos en relación al campo, en relación a los salarios, en relación al retiro, a la vejez, al seguro social, están deficientes y es necesario construirlo y integrarlo en un programa. Ese es el esfuerzo que está ahora. Pero los revolucionarios dominicanos no pueden solamente reconocer que eso hace falta en República Dominicana y no practicarlo para Venezuela o para Cuba o para Nicaragua. Es decir, nosotros aspiramos a la democracia y aspiramos a la democracia como seres humanos y queremos que nuestros vecinos haitianos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, disfruten también de la democracia. Pero fíjate bien, podemos hacer un programa para discutir la cuestión de Venezuela. Y tú sabes bien lo que yo te respeto a ti. Y yo respeto la minuciosidad tuya en la investigación y cosas. Yo tengo posiciones distintas a las que tú tienes, pero podemos discutirlo y seguro que nos vamos a poner de acuerdo en una serie de cuestiones. No, está bien. Seguro de eso. Bien. Pero vamos a decir, la radicalidad en que tú te estás colocando. No, yo no soy radical, yo lo que estoy diciendo es una cuestión democrática, Fidelio. No, lo que estoy diciendo es punto de vista, mirada. Sí. Si tú quieres que haya democracia aquí en el país, aspira a que haya democracia también en Haití. El internacionalismo proletario fue una de las cosas que uno aprendió desde el principio. Muy temprano, a los 17 años tú. Yo a los 15 años lo aprendí. ¿Me entiendes, Fidelio? Yo creo que son de las cosas en las que... Yo siempre he estado de acuerdo con eso. Y tiene que ser coherente con eso. ¿Me entiendes? Y he sido coherente con eso. Y entonces, lo soy ahora. No, está bien, pero yo te digo, en el 28 de julio, en Venezuela, Nicolás Maduro y sus adláteres se robaron un proceso electoral. No presentaron un solo resultado de las elecciones, porque la perdieron y se quedaron con ella. Así no hay democracia, Fidelio. Eso no. Fidelio, así no hay democracia. No. Edmundo González es una persona que en El Salvador participó en una forma u otra en el asesinato de los sacerdotes, en el asesinato de las monjas. De los sacerdotes jesuitas, de lo de la universidad sí, de la UCA. Y tú recibiste un correo de Chiqui, de esposa mía, donde médicos, periodistas, dirigentes políticos y cosas dan su versión de quién es ese señor. Ese señor puede ser, estoy diciendo. Pero eso lo descalifica para recibir el poder que él se ganó en un proceso electoral. Pero que se ganó, por Dios, si nunca entregaron las actas. Bueno, a la comisión. La autoridad electoral de Venezuela, el Consejo Electoral de Venezuela Nacional. Sí, no se lo entregaron nunca. Las actas ellos. Declaró sin documento a Nicolás Maduro con el 52% de los votos. Y las actas que tiene la oposición tienen el 68-69% de los votos a favor de Nicolás Maduro, con el 80% de las actas. ¿Y por qué tú partes del criterio de que eso es una mentira? Es una manera de descalificar. Bueno, es una manera sin prueba de descalificar a una persona. Porque esta persona en vez de estar llamando a le quitaron las elecciones. Si tú participas en un proceso electoral y tú ganas y te dicen no, tú no ganas, a ti hay que matarte.
A ti hay que matarte para decirte que no, que tú no vas a ser diputado o senador o presidente de la República. Sí. Pero, tú te inmolas. Pero y ese señor ganó las elecciones. Pero eso dices tú, por Dios. Eso dices tú, no, eso es falso. Está bien. Eso Vamos es a hacer falso. una pausa. No, eso es falso. Está bien, de acuerdo. Y yo quiero hablar algo relacionado con la relación de esa persona con la República Dominicana. Bien. Vamos a hacer tú me una dejas pausa. un espacio y no me quita el tiempo para yo. Volvemos en un momento con la parte final de este diálogo con Fidelio Despradel. Bien. Fidelio, comenzaste a hablarme sobre República Dominicana y que ha sido llevada a una especie de sálvese quien pueda. Sí. A mí me gustaría que concluyéramos, digamos, esa parte de tu consideración sobre el proceso democrático en República Dominicana. Sí. Y lo que tú entiendes es la crisis también democrática en República Dominicana. Sí, muy bien. Te voy a hablar de eso, pero no quiero dejar de decir lo siguiente. El presidente Abinader cometió un error político, yo digo grave, porque no podía, bajo ninguna circunstancia, él podía tener la simpatía con el mundo, y ese candidato que yo digo que es una persona con antecedentes extremadamente funestos, pero bien, eso no, puede tener la simpatía, pero no puede recibir a todos esos viejos candidatos a la izquierda, expresidente, la izquierda fascista al sector fascista del continente, llevarlo al Palacio Nacional y desde el Palacio Nacional fijar una posición como la que fijó, porque él estaba comprometiendo a la República Dominicana. Comprometiendo a la República Dominicana con la República. Aunque sea el presidente de la República. A mí me parece que el discurso del presidente fue excelente. A mí me gustó el discurso del presidente. Bueno, brillante fue. Y yo no estoy de acuerdo. Óyeme, nunca antes se había establecido tantos vínculos históricos entre dominicanos y venezolanos. Y el presidente lo puso en evidencia. Ha habido presidentes de Venezuela que son de origen dominicano. Yo me enteré ahí. Pero que nunca se había establecido relación, por Dios, si Venezuela siempre ha sido solidaria con el pueblo dominicano. Eso es lo que dijo el presidente. Y nosotros tenemos que ser solidarios con Venezuela cuando le falta la democracia a Venezuela. Ay, caray. Bueno, vamos a hacer un programa especial para discutir. Sí, tú sabes que tú aquí tienes siempre. No, yo lo sé. Pero tuviste el comunicado de Alianza, de la Comisión Internacional de Alianza País, ¿verdad? Ajá. Donde te hablaba de que a la República Dominicana hay que respetarla. A la República Dominicana hay que respetarla. El presidente de la República no puede invitar a esos expresidentes, invitar a un candidato que está defendiendo y diciendo que él ganó, llevarlo al Palacio Nacional y desde el Palacio Nacional, que ya es comprometiendo a la República Dominicana, comprometerlo con una acción de ese tipo. Y al pueblo venezolano no hay que respetarlo. Eso es totalmente erróneo. Y al pueblo venezolano no hay que respetarlo. Por parte al presidente Luis Abinader. Ya, bien. Sí. Bueno, de todos modos, ya Edmundo González se fue del país, creo que está en Guatemala en este momento. Sí. Ya eso es, digamos... Pero tú sabes bien que... No sabemos hacia dónde va a derivar la crisis en Venezuela. Organizando... Porque la oposición en Venezuela está activa. Han masacrado, han afectado a muchísima gente. Incluso el esposo de una hija de Edmundo González lo metieron preso en estos días. Porque es una dictadura. Esto es una cosa que tú dices, bueno, a María Corina Machado, que fue una manifestación, el día 10, la apresaron también. La desmontaron de un motor, le quitaron una cartera. Vi a Diosdado Cabello que salió con la cartera. Eso da vergüenza. Que una persona con la posición que tiene Diosdado Cabello esté abriendo una cartera de una mujer pero oh Dios, y sacando cosas, diciendo, miren lo que tenía en la cartera, miren lo que tenía en la cartera. Por Dios,
Bueno. Bien, entonces, Estoy cuéntame. estoy totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, con ya esa, yo lo con sé. esa parte. Está bien, de acuerdo. Sí. Cuéntame de la debilidad democrática del país aparte del tema de Venezuela, que yo te pregunté en general sobre los déficits democráticos dominicanos. Sí. Aquí es fundamental, en primer lugar, que tanto las personas que no son parte de partido, y mucho menos tú eres uno, como tú, existen miles y miles y decenas de miles de hombres y mujeres en la República Dominicana. Los partidos que se llaman progresistas en la República Dominicana, y digo se llaman progresistas para no, que siempre han profesado por una política progresista, aunque se hayan equivocado 1.000.000 de veces. Tenemos la responsabilidad de luchar por construir una alternativa democrática en la República Dominicana. Y esa alternativa democrática tiene que hacerse sobre la base de la superación de los errores pasados y de la convergencia de organizaciones y personas que debemos entender qué es lo que en la República Dominicana constituye una conquista de un programa democrático que tenga los elementos fundamentales en materia de salud, en materia de mujeres, en materia de trabajo, en materia de desarrollo agrícola, en todos los aspectos, en materia de seguridad social, todos los elementos que se merecen los pueblos y se merece el pueblo dominicano. Y esas cosas en la República Dominicana no son la base ni de este gobierno, de ninguno de los gobiernos que hemos tenido. Eso tiene que ser la base de una conjunción, convergencia de fuerzas políticas y convergencia de personalidades, que nos pongamos de acuerdo en esa situación y desarrollemos un esfuerzo en esa dirección. Es fundamental. Ahora bien, esta sociedad ha sido bombardeada por nuestros propios errores incluso, y digo nuestro porque yo no voy a decir que yo no soy parte de eso, incluso con nuestros propios errores, pero principalmente por nuestros enemigos, que están alentando este individualismo, están alentando toda esta situación hacia una enajenación de la sociedad dominicana. Sí. Y entonces, en el medio de una situación de ese tipo, se crea una dificultad enorme para desarrollar las ideas que yo te estoy planteando. Sí. Yo te dije que Aniana y yo tuvimos, desde el 92 hasta el 2001, yo estuve en blanco, en la montaña. Corrido, sí, claro. Corrido. Yo lo sé, y ahí todo se hacía democráticamente. Tu y democráticamente nosotros sacamos la mina, y democráticamente nosotros sacamos a Sandino de Jesús, que fue con una fuerza militar, y democráticamente nosotros frenamos a la constructora que estaba construyendo la presa de Blanco, porque habían matado muchísimos niños acostumbrados a vivir en el monte, y esta gente a una velocidad espantosa, mataron muchísimos niños, y los niños se enfermaban por el polvo que todos esos camiones hacían, y todo eso se desarrolló en esa zona, y tú sabes que ahí hubo un triunfo y que Aniana se convirtió en una persona reconocida en el país entero por esa lucha. Pero Fidelio estuvo desde el 92 hasta el 2001 allá. Incluso no me mataron en 2 ocasiones porque yo me sé defender. Al otro día, la gente que me iban a matar a mí cuando yo bajaba, mataron a un oficial y a su novia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía perfectamente que Aniana y Fidelio, los que estaban ahí, era desarrollando una posición alternativa y una lucha alternativa. Quiere decir que en la República Dominicana hay una urgencia de que superemos algunas deficiencias fundamentales que hemos cometido, como la que te he comentado en el sentido de esa persona que me dijo, nosotros mismos nos hemos golpeado entre nosotros mismos y nos hemos debilitado. ¿Cuál es la perspectiva, Fidelio, de la Alianza País con el PRM, que ya fue una realidad en el proceso electoral pasado? Sí. Y si eso va a continuar o no, ¿cómo ustedes lo han planteado? La Comisión Política de Alianza País
van a discutir y a tomar posiciones en relación a esa situación, y yo no quiero intervenir en un programa de televisión en relación a ese tema. Ahora bien, sí participo firmemente en la crítica a la política que el presidente de la República aplicó en relación a esas iniciativas que tomaron los expresidentes, pero es principalmente la corriente fascista del neoliberalismo en América Latina, de venir a la República Dominicana, traer a Corina y al mundo aquí, y desde el Palacio Nacional plantear una posición que es un compromiso de la República Dominicana. Sí. Y ese compromiso, eso no puede hacerse sin consultar con este país y saber que este país comparte esas posiciones. Bien. En ese sentido yo tengo una actitud crítica frente a la persona que yo he tratado como amigo y nos hemos juntado muchísimas veces y yo fui parte de la comisión de negociación con ellos y hicimos múltiples reuniones. Y yo tengo una condecoración en mi casa que me la dio ese gobierno en el Palacio Nacional. Ahora bien, yo tengo una diferencia con esa situación, una diferencia abismal, porque eso no se puede hacer. Bien. Al país hay que respetarlo. Muchas gracias, Fidelio Despradel. Por esta conversación. Se nos terminó el tiempo ya. Vamos a tener que organizar otro programa para hablar. Bueno, vamos a repetir lo que hicimos un año atrás, que yo vine muchas veces. Varias veces, sí. Vamos a organizar eso. Muchas gracias. Porque estoy en esa actitud. No, yo lo sé. Estoy en esa actitud. Yo lo sé. Y además te voy a traer el documento, porque vas a ver ahí incluso la visión sobre lo que pasó en Ucrania. Muy bien explicada. Aquí, si me pongo en eso, tú me vas a quitar la palabra porque se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Fidelio. Señores, gracias a ustedes por participar de este diálogo con Fidelio Despradel en este enero del año 2025. Hasta luego. Y tú tienes...